Vamos a seguir con el tema de notación científica, más precisamente con el tema referente a multiplicaciones con notación científica, que representaría la continuación de las operaciones de notación científica. Recuerden, anteriormente vimos sumas y restas, pero para sumar y restar en notación científica debíamos tomar en cuenta que las potencias de 10 tengan el mismo exponente para poder operarse. En cambio, en las multiplicaciones con notación científica vamos a ver que el proceso es mucho más simple. Pero para esto vamos a aplicar un conocimiento previo al desarrollo del tema. ¿En qué consiste este conocimiento previo? En la multiplicación de potencias de igual base. Recordemos que esto ya lo hemos aprendido, es una de las reglas de las potencias. ¿Y esta regla en qué consiste? Recordemos que cuando yo tengo una multiplicación de dos potencias de igual base, se toma la base y se suma los exponentes. Eso nos dice la regla en forma general, siempre y cuando las bases sean iguales. Voy a poner ejemplos prácticos para que podamos analizar mucho más a profundidad esta regla. Estos ejemplos que vemos o visualizamos son varios, ¿no? Pero yo me voy a concentrar únicamente en el primero y en el último. Miren, en la multiplicación de potencias de igual base, 2 a la quinta por 2 a la séptima, donde la base es 2 y los exponentes son 5 y 7, ¿qué me dice la regla? Escribo la misma base, que sería el 2, y procedo a sumar los exponentes, 5 más 7, con lo cual nos queda 2 a la 12, ¿no es cierto? Justamente el ejercicio que tenemos aquí. Y me voy a concentrar en el último, ¿de acuerdo? El resto ustedes lo podrían analizar pausando el video, ¿de acuerdo? Pero vamos al último. Tengo 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? La potencia, en este caso, son de base 10 y el exponente menos 3 y menos 2. Se mantiene la base, que sería el 10, y se suman los exponentes. Recuerden, se suman los exponentes. El exponente menos 3 se le suma el exponente menos 2. Miren, ahí tenemos en la suma separado por paréntesis el menos 2 por el hecho de que tienen signos diferentes, ¿no es cierto? Entonces al aplicar ley de signos más por menos me queda menos 2 y menos 3 menos 2 me quedaría 10 a la menos 5, justamente el último ejercicio. Ahora vamos a una aplicación de este tema y en forma general de las multiplicaciones con notación científica teniendo como base este conocimiento previo, ¿no? Ya. Aquí tenemos un ejemplo donde me piden que multipliquen dos expresiones en notación científica. 5 por 10 a la cuarta multiplicado por 32 por 10 al cubo. ¿Por qué sé que se multiplican? Porque están separados por paréntesis, ¿no es cierto? Entonces yo debo asumir que hay una multiplicación. Ya. Para multiplicar expresiones en notación científica, lo que debo hacer, jóvenes, es multiplicar en primer lugar, ¿sí?, los términos, ¿sí?, que están junto a las potencias de 10. En este caso sería el 5 multiplicado por ¿cuánto? Por el 32. Entonces yo procedo a multiplicar esos dos términos. Y 5 por 32 me queda 160. Entonces aquí tenemos el 160 que está representado ya en la respuesta, pero tengo que culminar ahora multiplicando en cambio las potencias de 10, ¿sí? Entonces debo multiplicar las potencias de 10. Y al multiplicar las potencias de 10, tenemos que aplicar la propiedad anteriormente aprendida. 10 a la cuarta por 10 al cubo, ¿qué es lo que ocurre? Se mantiene la base y se suman los exponentes. Por eso aprendimos justamente, más que aprendimos, mejor dicho, recordamos el conocimiento previo a las potencias de igual base. Entonces se suman los exponentes y me queda 10 a la 7. Y eso lo tenemos aquí representado, ¿no es cierto? Por 10 a la 7. Ya tenemos la respuesta, pero esta respuesta, por favor que quede claro, no está en su mínima expresión, ¿sí? Esta respuesta no está en su mínima expresión. Entonces, para escribir en su mínima expresión, tenemos que escribir el número entre 1 y 10. Debe estar entre el 1 y el 10. Ya eso lo aprendimos al inicio, acuérdense. Una representación en notación científica, el número que le acompaña a la potencia de 10 debe estar entre 1 y 10. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la coma debo asumir que se encuentra al final, ¿no es cierto? 160. Asumimos nada más, pero no es necesario escribirla. Entonces lo que nos dice, para que el número quede entre 1 y 10, debo recorrer la coma hasta el 1, ¿no es cierto? Y me queda el 1,60 que tenemos aquí. Pero recorrí ¿cuántos espacios? 2 espacios. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Y acordémonos que eso significa sumar exponentes. Entonces, si estoy recorriendo 2 espacios, eso significa que al 10 a la 7 debo sumarle 2. Y 10 a la 7 sumándole 2 me queda 10 a la 9, que es la respuesta que tenemos aquí, ¿ya?
Finalmente, esta respuesta que aparece acá, por favor, esta respuesta que aparece aquí es la única idea de decirles que cuando hay ceros en un número decimal hacia la derecha, esos ceros ya no se representan. Por eso me queda 1.6 por 10 a la 9. Este ejercicio, eso es todo lo que debemos hacer. Vamos con otro ejercicio. Miren, aquí este ejercicio lo puse con el propósito de que ustedes puedan verificar la representación un poquito diferente a la anterior, donde no aparecen paréntesis, pero aparece justamente el por, ¿sí?, de la multiplicación. Pero la representación y notación científica aparecen con punto. Esos puntos simplemente significa por, o sea, es una multiplicación, sería 53 por 10 a la menos 5 y eso multiplicado por 6 por 10 a la menos 2. Entonces procedo a hacer exactamente lo mismo. Debo multiplicar el 53 con el 6 y 56 por 6 me da 318. Y luego las potencias de 10, ¿sí? Y 10 a la menos 5 multiplicado por 10 a la menos 2 que tenemos acá abajo, eso me queda ¿cuánto? Al final 10 a la menos 7. Y me queda esta respuesta, 318 por 10 a la menos 7. Pero el 318 no está en su mínima expresión, entonces debería recorrer dos espacios hacia la izquierda, lo cual significa que debo sumar 2. Entonces menos 7 más 2 me queda menos 5 y con lo cual me quedaría la respuesta correcta, ¿sí? Esta sería la respuesta al final de cuentas que explica que la expresión en notación científica en su mínima expresión, ¿no? Y finalmente, para culminar, aquí les pongo un ejercicio. No nos vamos a complicar mucho en el desarrollo, pero este ejercicio únicamente la diferencia de los anteriores es que son números decimales. Miren, aparecen números decimales en las potencias de 10. Entonces lo que hago es multiplicar los decimales y me queda en 6.42. Aplico el proceso de las potencias de 10, sumar los exponentes y me queda 10 a la menos 1 y tenemos la respuesta que está aquí. La respuesta no está en su mínima expresión, debemos recorrer un espacio hacia la izquierda para que quede en su mínima expresión, con lo cual debemos sumar 1. Si teníamos 10 a la menos 1 y le sumo 1 me quedaría 10 a la 0. Pero quiero explicarles aquí algo, que toda potencia elevado a la 0 siempre queda 1, ¿no es cierto? El 1 que tengo aquí. Y ese número al multiplicar por 1 me queda lo mismo. Entonces esta sería la respuesta al final del ejercicio. Espero haya quedado claro. Gracias, suerte.